Méndez, ¿crece la criminalidad o disminuye? Pero ¿cuál es el papel de los entes operadores de justicia en lo que está pasando con el crimen organizado? Mire, el papel de los entes operadores del sistema de justicia en este país es de colusión con el crimen y con la corrupción. No se puede calificar de otra forma, porque fueron concebidos para eso, para proteger el crimen y para garantizar impunidad. Podemos empezar con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, las entidades contraloras. Cuando es el mal el que está detrás de la concepción y de la creación de estos altos funcionarios públicos, no podemos esperar otra respuesta más que impunidad. Decía Arabesca Sánchez en su exposición que hay 7 cárteles y unos que no los toca nadie. Esto quiere decir que desde el Estado, desde el propio gobierno, se está propiciando que existan el crimen organizado en el país. Claro, el tema del crimen organizado y el crimen común también, que hay que vincular también a las maras y pandillas, son estructuras que han permeado las distintas instancias del Estado. Como le digo, en los 3 poderes del Estado, pero también en entidades controloras que no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque sencillamente se genera un proceso de favores que hay que pagar, una cadena de favores que hay que pagar. Y en este caso, entonces, el mal de origen está en financiamiento de campañas sucias, en financiamiento de campañas a los gobiernos para que lleguen, en relación a la vinculación de la estructura criminal a estos partidos incluso. Por lo tanto, no hay forma. Y en el tema empresarial, mire, cuando un empresario, un buen empresario que quiere hacer bien su trabajo, que quiere dar un nombre limpio a sus hijos e hijas y se ve en una encrucijada, o tranza con el crimen o tranza con el crimen organizado, créame que esta persona se encuentra en una situación desfavorable completamente, donde el tema de la libertad de competencia, donde no hay la posibilidad de una competencia sana. Por eso es que muchas empresas internacionales no vienen, y algunas de las que vienen a transar en estas condiciones. Paralelamente a este acompañamiento que se está dando de parte de los entes del Estado en el crimen organizado, también se está depurando la policía, y lo peor está en los mandos bajos, o los policías que están saliendo a la calle sin ninguna formación académica, sin ningún contacto como para poder trabajar. ¿A dónde van a ir? Yo tenía miedo en el primer proceso de depuración en el 2011, el anunciado proceso, que si se daba un proceso no muy bien pensado, no muy bien razonado, con niveles de seguimiento por parte del Estado a aquellos depurados, podíamos tener el caso de los Zetas que se dio en México. Sin embargo, el gobierno nunca tuvo la intención y la pretensión de depurar a la entidad policial, menos la estructura militar, que es intocable, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hizo en aquel momento fue generar una institucionalidad como la DSP que no funcionó, y la generaron y la articularon de forma tal que no operara con éxito. Luego la Comisión de Reforma fue desoída completamente por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que ellos mismos crearon, porque no compartían la visión que tenía esa Comisión de Reforma de una profunda reforma. Valga. La segunda comisión que crearon ahora es prácticamente para mí una farsa. Es el segundo engaño en materia de reforma del sector seguridad, y en particular el proceso de depuración. Lo que ha servido esta comisión es sencillamente para generar un reacomodo o una protección de las piezas, porque el primer reacomodo de las piezas fue en el 2011. Ahora lo que tenemos es un proceso de protección. Cuando se miran desnudados por la prensa de investigación, no hay forma más que decir, en efecto, hay personalidades de los más altos niveles de mando de la policía vinculados al crimen organizado. Vamos a instalar una comisión, pero hacen un proceso de depuración y muchos de ellos premiados, pero nadie está enjuiciado, mucho menos en la cárcel, a pesar de todas las denuncias. Por lo tanto, es la forma de operar y de mutar de estas estructuras criminales que tienen una presencia muy fuerte en el sistema de justicia. Se está recrudeciendo la violencia, 24 muertos en las últimas 24 horas, uno por cada hora, pero además quema de buses, ataques a empresas. Esto es que la extorsión también ya llegó al campo de batalla. Ya no solo es el papelito de mandame tanto, sino si no me pagas, te ataco. La impunidad genera un proceso de libre trabajo de esta estructura criminal y de protección más bien sobre lo que hace. Por lo tanto, la mara y la pandilla tienen un proceso de ir tomando más territorio. Podríamos llegar a convertirnos como en El Salvador, un país dominado por las maras y pandillas. En Honduras no es que es cosa menor, estamos dominados por el crimen organizado, en particular por el narcotráfico. Pero las maras y pandillas generan un nivel de terror a lo interno de los barrios y las colonias, en una situación donde los más pobres pagan las peores consecuencias. Por lo tanto, cuando hay una lucha contra el narcotráfico, como la ha estado haciendo Estados Unidos en este proceso de extradición de algunas de los capos de las drogas, encontramos que hay un terreno
terreno que van tomando más y más las maras y pandillas, que también fueron motivadas por el crimen organizado en función de que eran transportistas, sicarios o otro tipo de expresiones. Por lo tanto, si no detenemos nosotros estas estructuras criminales es porque sencillamente las autoridades estatales están involucradas. Mientras no logremos un verdadero proceso de depuración, tendremos un proceso de aumento de los homicidios, y vea usted que cuando hablamos de la violencia es otra cosa. La violencia en todo momento que esté en las calles, el asalto, los secuestros express y todo esto sigue aumentando de una forma paulatina.